están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Paz y bien para todos en sus hogares. Como siempre, comenzamos reflexionando con el Evangelio del día. Señor director, por favor, vamos a proyectar el Evangelio del día de hoy. Es el de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Y dice el texto: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve, amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 mensajes profundos para reflexionar. El primero: a veces nos cuesta mucho hablar con el hermano, con la hermana. Y cuando digo hermano, hermana, no me refiero solo a personas que tengan una relación sanguínea, sino hermanos en Cristo. A veces nos cuesta decirle: mira, este tema tenemos que resolverlo, tenemos una situación entre vos y yo, la falta de perdón, el rencor. Nos cuesta mucho hablar de frente y con sinceridad a veces. Y nos da la misión, primero, de hablar personalmente con esta persona. Luego pide que tengamos 2 o 3 testigos. Y luego frente a la comunidad. Y si aún frente a la comunidad la situación no cambia, el Señor pide apartarnos de esa persona. ¿Cuál es el mensaje? Que probablemente nos va a perjudicar en algún momento esa relación con esa persona. Y lo otro es una misión, primero, de ponernos de acuerdo, porque dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo y piden algo, sea lo que fuere, dice. Sea lo que fuere. Y a veces nos cuesta también ponernos de acuerdo para pedir algo al Señor. A veces en nuestra misma familia, en nuestra comunidad. Pero qué importante es ponernos de acuerdo y rezar, orar y pedir al Señor. Fíjense su promesa: sea lo que fuere, el Padre les concederá si lo piden en mi nombre. Tenemos esta gran misión el día de hoy. Señoras y señores, y a continuación vamos a presentar ya a nuestra invitada del día de hoy. Les adelanto, ella es mi compañera de trabajo en la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Y en un momento estábamos almorzando con otros compañeros de trabajo y me decía uno de los compañeros: tenés que llevarle a Dayana en tu programa. Y le digo: ¿en serio? Y empezamos a conversar con los compañeros de trabajo, con ella, y la verdad les tengo que decir que hemos escuchado experiencias de una fe profunda, de un encuentro íntimo con el Señor, ese Señor que nos salva, ese Señor que nos sana, ese Señor que nos libera. Dayana González, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Primera Dios. experiencia en televisión, dijiste, Primera ¿verdad? experiencia en televisión. Y bueno, a veces el Señor nos pide cosas que no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Así mismo. Sus propósitos tienen caminos inciertos para nosotros. A ver, Dayana, Así mismo. contanos, ¿quién sos? Bueno, tengo 41 años. Para empezar, trabajo en la ANR hace ya 20 años. Soy mamá de 3 hermosos hijos que yo creo que son la promesa de Dios para mí. Estudié marketing, soy asesora de imagen también, tengo una tecnicatura en administración de negocios y próximamente, con la ayuda de Dios, coaching, Mira, para ayudar a más personas. qué bueno, qué bueno. Dayana, y contanos,
¿Cómo fue tu experiencia antes de conocer al Señor? ¿Cómo era tu vida, sobre todo de joven? Bueno, siempre el Señor estuvo en mi vida, ¿verdad? Desde siempre, porque tuve una mamá que me llevó a los pies del Señor. Pero llegó un momento que mi vida cambió en una semana, ¿verdad? Tenía muchos planes, porque a veces nosotros le damos nuestra hoja de ruta a Dios y queremos decirle a Dios cómo hacer Queremos las condicionarle cosas. a veces, Queremos ¿verdad? condicionarle. En una semana mi mamá se enferma de cáncer, o sea que le detectaron, detecta. vino con todo, me cambió totalmente la vida. Ahí empezó mi proceso. Tuve que dejar mi vida, dejar mis Tus estudios, proyectos. mis proyectos, todo. Inclusive me separé mucho de mis hijos, ¿verdad? Y de ahí ocurrieron muchas cosas. El Señor me mostró muchas cosas a través del proceso que pasó mamá. Fueron 1 año, 8 meses, mucho tiempo. Y ahí aprendí a valorar muchísimas cosas. Creo que fui muriendo de a poco a la carne y realmente después Dios me llevó a un desierto. Falleció mamá y tuve que viajar a los Estados Unidos, ¿verdad? Y fue donde me encontré como nunca con el Señor, ¿verdad? Ahí no estaban mis hijos, mis hijos son todo para mí. Entonces tuve que separarme de ellos y creo que ahí fue mi quiebre total. Mamá recién falleció, ¿verdad? Fui muy mal, fui en pedazos. Pero como yo siempre digo, ¿verdad? Y hay una música que lo dice: de tus pedazos rotos, Dios hará una impecable estructura, y así es, ¿verdad? Siempre que tomemos la decisión de abrirle nuestro corazón, porque nuestra fe mueve la mano de Dios y Él es un Padre tan amoroso que siempre está abierto esperando a sus hijos, sin duda. Hace rato, antes de comenzar el programa, decías, a veces ya tengo vergüenza de pedirle algo a Dios de lo tanto que ya me dio. De tanta gracia. Contarnos un poco Así mismo de esa es. experiencia tan fuerte. Realmente sí, como yo siempre digo, cuando Dios nos dio tanto, cuando tuvo tanta gracia y tanta misericordia con nosotros, hasta da vergüenza Volver a pedirle orar algo. para pedirle algo, sino para solo agradecerle, ¿verdad? Porque realmente Dios me arrancó de los brazos de la muerte muchas veces. Sí, quiero que cuentes también eso, de tu Sí. accidente cuando tenías, creo que 16 años. 15 años. 15 A los 15 años para 16 me atropella un colectivo, me rompes el pestaño, el cráneo, hasta la punta del pie, todo el lado izquierdo, clavícula, brazo, pierna, todo maxilar, todo. Y se me queda una apertura en el cráneo, ¿verdad? En ese accidente, increíblemente, una señora le estaba esperando a su hija. En ese entonces no habían celulares, no había WhatsApp y era más difícil comunicarse instantáneamente. Y al caer yo en el pavimento, ¿verdad? La señora quedó con los ojos abiertos y la señora me confunde con su hija. Y ella no permitió que nada, porque el chofer del colectivo quería llevarme a emergencias médicas. Ella me llevó al francés, firmó los pagarés. Claro, del susto todo, del pensó susto. que era... O sea, sí. Dios desde ahí ya se empezó a mover. Inclusive un bombero vino a bajar un vidrio en una vidriería que estaba al lado. Y gracias a que él me levantó la cabeza y la sangre empezó a salir por mi oído y por la nariz, no me llené de sangre el cerebro. Y entonces Dios hizo muchas cosas muy grandes a partir de ahí, ¿verdad? Y bueno, me recuperé, que se me quedó una secuela que es una pequeña parálisis facial, pero yo creo que es algo que Dios dejó para que nunca me olvide de todo lo grande que Él hizo. Porque ¿qué es esto? Para lo que yo tenía que quedar vegetal. El neurólogo me dijo, tenías que quedar postrada. El pronóstico era desalentador. Sí, estuve en terapia intensiva bastantes días. ¿Cuánto tiempo? Y 3 días más o menos. Y bueno, después de ese tiempo me casé, tuve un matrimonio no muy bueno. Pero bueno, ya el Señor sanó mi corazón, gracias a Dios. Eso es algo que solo Él pudo lograr. Porque siempre digo que el no perdonar es una autocárcel y el perdonar es un autorregalo. Porque nunca vamos a sentir esas ganas de perdonar, pero yo creo que es una decisión. Hay una necesidad de perdonar. Claro, es una decisión, porque el perdón te cambia la vida. Porque el vivir con falta de perdón es vivir en una cárcel donde solamente vos tenés la llave. Dios una vez me mostró eso en un sueño. Yo era una persona muy, muy amargada. Tuve una depresión terrible, donde amanecía todos los días y lloraba porque amanecí. Le miraba. Claro, ya no tenías ganas de vivir. No tenía ganas de vivir. Todos los días oraba por morirme. Y le miraba a mis hijos
y me daba rabia porque decía, no les puedo dejar, yo les traje. Y lloraba porque no me podía dar el lujo de suicidarme. Entonces hasta ese punto estuve de mal, ¿verdad? Y una vez soñé, ¿verdad? Dios me mostró, me vi en una cárcel, como en las que estaba Pablo de antes. Y tenía no sé cómo se llaman no son esposas, eran más gruesas. Y me vi colgada en esa cárcel, y Jesús estaba sentado encima de un tronco. Y yo le decía, Jesús, ¿por qué no haces algo? Y él estaba muy triste y me decía que solo yo podía romper esas cadenas, que eran odio, ira, rencor. Que solo yo podía decidir romper esas cadenas. Y bueno, eso fue parte del proceso, ¿verdad? Y por eso siempre digo que el perdón es un regalo para nosotros, porque es una puerta a vivir en libertad. Siempre vamos a tener que perdonar. Y cuando uno piensa, si Dios nos perdonó tanto pecado, ¿verdad? Si Dios mandó a su único hijo unigénito a morir para darnos vida y vida en abundancia, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Verdad? Sigo teniendo en mi vida personas a las cuales tengo que perdonar, pero ya miro el perdón desde otro lado. Claro. Dayana, ¿cómo fue tu proceso de recuperación post-accidente? Porque 15, 16 años, una vida por delante, Sí. le cuestionaste a Dios. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo enfrentaste? Y realmente sí, me enojé, realmente porque la parálisis facial era muy aguda. Inclusive tuve epilepsia después de un año más o menos. Una vez tuve una sobredosis de pastillas porque los dolores de cabeza eran impresionantes. Y bueno, mi novio en ese momento, el que fue mi esposo, estuvo mucho conmigo, ¿verdad? Me ayudó bastante, su familia, no puedo dejar de agradecer. Y bueno, después de 2 años más o menos, casi 3, fue que me embaracé y me casé, ¿verdad? Nació mi hijo Emanuel. Y bueno, yo creo que como que no superé, pero fui sobrellevando eso. Pero fue un cúmulo de cosas. Y cuando pasó lo de mi mamá fue algo que detonó, ¿verdad? Pasé muchas cosas también en mi matrimonio, pero siempre digo que un matrimonio es cosa de dos, ¿verdad? No es solo culpar. Los Claro. dos... A veces una defensa, digamos, férrea de decir, no, él o ella es la Sí, culpable. no. Cuando uno entiende que... Siempre hay un porcentaje de ambas partes. Siempre. Y cuando uno entiende eso, uno perdona más fácil. Uno le puede soltar más al otro. Porque entendés que el otro también es ser humano. Y a veces nosotros también, por nuestro egoísmo, no vemos lo que hacemos. Entonces ahí que empezamos a perdonar y a entender. Estamos en compañía de Dayana González. Ella está compartiendo con nosotros su testimonio. Nos vamos a ir a la pausa y al volver ella nos va a compartir algunos textos bíblicos que han tocado su vida, han tocado su corazón y que seguramente también Dios de alguna manera va a ir tocando nuestras vidas. Nos vamos a la pausa, ya volvemos enseguida con este hermoso testimonio para la gloria de Dios. En nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Hoy está con nosotros Dayana González compartiendo su testimonio. Y ahora vamos a tener algunas placas con algunos textos bíblicos que ha tocado la vida de Dayana y de su familia. Siempre tenemos textos bíblicos favoritos. El mío, uno de los tantos favoritos, es el del hijo pródigo, que siempre es muy impactante. Dayana, comenzamos con el primer texto. Vamos a proyectar, señor director, ahí está, puedes leer. No temas, porque yo soy tu Dios, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Este es un salmo que fue mi fortaleza y mi escudo muchas veces. ¿Verdad? El Señor en todas las etapas de mi proceso fue
fue poniendo una palabra que fue mi fortaleza y como que una guía en el proceso para cada etapa. Podemos ir a la siguiente placa, ahí está. Ah, wow. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta para que te cante himnos y alabe tu poder. Mi Señor y Dios, no puedo quedarme callada, por eso siempre te alabaré. Salmos 30, 11, 12. Bueno, este es un resumen de mi historia, ¿verdad? El Señor me quitó la ropa de luto, ¿verdad? Y me puso ropa de fiesta. Él me lavó, me redimió, me perdonó y sopló aliento de vida sobre mí. Dayana, de todos los momentos difíciles que pasaste, ¿cuál te parece que fue el más complicado de superar, el que más te costó? Wow. ¿Cuál fue el más difícil? En el que ya dijiste, no doy más. Porque a veces tenemos esos días complicados, donde se suma todo y pareciera ser que hasta acá llegó. Yo creo que con la enfermedad de mi mamá. Con la enfermedad de mi mamá, porque era como que estaba saliendo de muchas cosas que pasé en mi vida y era como que realmente estaba viniendo un tiempo bueno, porque yo me estaba por recibir de licenciada en marketing cuando mamá se enfermó y iba a empezar a dar charlas de imagen, de marketing, y en una semana literalmente mi vida cambió totalmente. Mamá bajó 20 kilos en una semana, el cáncer se detonó con todo y empezó un vía crucis. Así yo le puse un título al proceso que pasamos con mamá. Realmente fue cuando decís, ¿dónde está la cámara? Porque esto tiene que ser mentira. Cuando realmente parecía que mi vida iba... Como si fuera una película. Sí, fue ese momento que me quedé, como siempre digo, a veces la vida nos da como golpes en el estómago que te dejan sin aire y en el suelo. Pero es ahí donde realmente Dios, donde escuchamos más la voz de Dios. Porque a veces nos distraemos tanto que no escuchamos la voz de Dios. Y Dios siempre nos está esperando. Y hay tanto ruido en el mundo, ¿no? Para hay distraer la voz de Dios. Por supuesto. Pero cuando sos hija de Dios o hijo de Dios, siempre vas a volver a Él. Eso es algo que yo siempre le digo a mis hijos. De balde se van a escapar porque cuando uno es hijo de Dios, tiene como un hilo invisible. Y a Él vas a volver. Y yo puedo decir eso porque volví rota en pedazos, porque así uno vuelve al Señor lastimosamente. Se reconstruyó. Claro, por la dureza de nuestro corazón llegamos a ese punto. Cada persona tiene un proceso diferente. Y realmente yo siempre digo que la gratitud es como un salvavidas que Dios me dio y lo tengo siempre en el bolsillo porque la gratitud me cambió la vida, ¿verdad? Así como le conté, antes amanecía llorando por amanecer, ¿verdad? Porque no me morí, amanecí, ¿verdad? Y hoy amanezco de rodillas dando gracias a Dios por un nuevo día, porque nadie tiene que empujarme una silla de ruedas, porque no necesito usar un pañal, porque puedo ir a mi trabajo, porque tengo un auto para ir a mi trabajo, ¿verdad? Yo creo que la gratitud es un estilo de vida y es lo único que te permite todas las mañanas abrir regalos, porque cuando vos amaneces con gratitud decís, wow, puedo ver, wow, puedo caminar, o sea, todo es suficiente. Las pequeñas cosas que a veces no valoramos y en realidad son grandes cosas para cada uno y para otros que lo necesitan. Claro, pasa que uno vive o en escasez o en abundancia. Eso es de acuerdo al enfoque con que vos mires tu vida. Porque cuando vos sos agradecido por todas las veces que Dios te levantó, por todo lo que tenés, siempre vas a sentir que tenés demasiado. Como le estaba diciendo a mi hijo hace un rato, pero cuando vos vivís quejándote, reclamando, siempre te falta algo. Claro, cuando crees que la vida te debe, vivís amargado, vivís en ingratitud porque lo viví, ¿verdad? Entonces la gratitud a mí me cambió la vida. Yo siempre que puedo a todas las personas le hablo de la gratitud, porque es algo que a mí me cambió la vida y me salva todos los días. Sí, estábamos hablando en otro momento con Dayana y algunas compañeras de trabajo sobre los 10 leprosos, ¿no? Sí. Que fueron curados los 10 por Jesús. Y los 10 se marcharon. Pero uno, dice la Sagrada Escritura, volvió para dar gracias. 9 fueron ingratos. Que no seamos esos 9 que siempre vivimos en la ingratitud, nos quejamos de todo, siempre nos falta algo. Seamos ese uno, el agradecido, el que valora haber recuperado su salud.
Dayana, me habías dicho que querés hablarle a la gente también que pasa por la depresión. A ver, hablale, acá tenés la cámara. A la gente que está en el famoso día, no le gusta nada, ya no quiere vivir. ¿Qué querés decirle a ellos? Bueno, que siempre hay un detonante para llegar a ese punto. No llegamos del día a la noche, ¿verdad? Y que en Jesús van a encontrar ese aliento de vida que les falta, ¿verdad? El Señor me levantó de entre los muertos, porque yo creo que peor que cualquier enfermedad fue esa depresión, pero es lo que hoy me llevó a este camino, ¿verdad? De poder contar, ¿verdad? De poder decir sobreviví, porque muchas veces se me cruzó el pensamiento de quitarme la vida, y Jesús es el único que les puede dar la mano para salir de ese pozo, ¿verdad? Porque la depresión es algo que nos duerme, nos encierra en un lugar y destroza todo lo que hay a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Y cuando salimos de ese lugar y vemos toda la destrucción que permitimos, ¿verdad? Que la depresión haga. Pero a mí el Señor me quitó de la depresión sin ninguna pastilla, nunca. Un psiquiatra, un neurólogo, un psicólogo, ellos me llegaron a recetar 6 pastillas, antidepresivos, antiansiolíticos. Siempre dije, no, mi Señor me va a salvar. Y el Señor me sanó con una palabra, que es Talita Kumi, está en la palabra de Dios y quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Cada vez que la depresión venía con su mano de muerte a tirarme, a decirme, no te vas a levantar, ¿verdad? Recordaba esa palabra, el Espíritu Santo traía a mi corazón y es Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, y tenía como la fuerza para volver a levantarme. Muchos se preguntarán, ¿y cómo le encuentro a Jesús? Wow. Y bueno, Jesús tiene sus metodologías, ¿verdad? Y tiene su tiempo y su momento. La vez pasada hablábamos de San Agustín, ¿no? 30 años de oración de su madre para que le alcance la conversión. Y a veces el Señor nos habla a través de situaciones, a través de personas que están en nuestro entorno. A veces incluso hasta a través del clima, ¿verdad? De la lluvia, del sol, de la sequía, etc. Hay tantas formas en las que el Señor se comunica con nosotros. Solo basta, como nos decía Dayana, hacer un momento de pausa para escucharle y diferenciar esa voz del Señor para con nosotros. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarnos, Dayana? Bueno, que no pierdan la fe, ¿verdad? Que en los brazos del Señor van a encontrar ese amor que buscan. El Señor te da un amor que nunca vas a encontrar en ninguna parte. Es un amor que es suficiente, es un amor que no puedo explicar con palabras, es algo que va por tus venas. Hay que experimentar. Hay que experimentar. Al Señor le encontrás, ponete de rodillas, Señor, heme aquí, no puedo más. Que esa sea tu oración. Y ahí va a empezar el Señor una hermosa relación contigo, ¿verdad? El Señor nunca deja a sus hijos solos. El Señor siempre está, nunca va a ser oídos sordos a un hijo. El Señor nos ama. Gracias, Dayana, por tu testimonio. Quedaron muchas otras cosas para seguir hablando, sí, pero bueno, lastimosamente tenemos un tiempo determinado también aquí en nuestro programa. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén, gracias, igualmente. Así estuvo con nosotros Dayana González contándonos su experiencia, su testimonio de vida. Que tengan un excelente domingo en familia. Gracias por la sintonía.